En el día de hoy vamos a hablar acerca de la pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. El grupo está conformado por Sonia Patrón, Ángela Chacón, Natalie Pernet, Andrea Araujo e Isabela Betancourt. Según la revisión de Atlanta en el 2013, se define pancreatitis aguda como pancreatitis leve que no presenta necrosis ni fallo orgánico, pancreatitis moderadamente grave, que se presenta una necrosis estéril o falla orgánica transitoria menor a 48 horas, y pancreatitis grave, necrosis pancreática o peripancreática y falla orgánica persistente mayor a 48 horas de evolución. También podría definirse como una inflamación aguda del páncreas que implica un grado variable de compromiso orgánico, es una importante causa del dolor abdominal agudo y se asocia a una mortalidad significativa. Síntesis y secreción de las enzimas pancreáticas. El ácido pancreático está compuesto por 20 a 50 células acinares dispuestas en forma piramidal. En condiciones normales, las células acinares sintetizan las enzimas pancreáticas en los polisomas que luego van a ser transferidas al retículo endoplasmático rugoso y al aparato de Golgi. Posteriormente, estas van a ser almacenadas en forma de gránulos decimógenos y secretados por excitocitosis hacia el sistema ductal, en tanto que las hidrolasas lisosomales, después de ser sintetizadas, son localizadas en forma separada de los simógenos en los lisosomas. Activación de enzimas pancreáticas por enteroquinasa en ribete de cepillo. La secreción pancreática de enzimas digestivas está controlada por sistemas neurales y hormonales. El duodeno es el principal órgano sensor para la secreción pancreática. La secreción pancreática exocrina se produce continuamente tanto en la fase interdigestiva, que es la fase de ayuno, la cual es aproximadamente el 20% de la secreción máxima, y en la fase digestiva con sus tres componentes básicos, cefálica, gástrica e intestinal. De estas, en la fase intestinal la producción es máxima, especialmente por la liberación de colicistoquinina, por las células duodenales en respuesta a ciertos aminoácidos como lo son la fenilalanina, metionina y valina, y otros ácidos grasos de la dieta. Una vez cesa este estímulo, hay un control por retroalimentación de la secreción pancreática. El control de la secreción se produce por la inhibición de dos péptidos. El primero, el péptido liberador de la CCK, que va a ser producido en las células intestinales, y el otro, el péptido supervisor de origen pancreático, que tiene la capacidad de estimular la liberación de CCK. Estos péptidos posteriormente van a ser degradados por las proteasas pancreáticas como lo son la quimiotripsina, tripsina y el elastasa en una luz intestinal. En periodos de ayunos prolongados, las pequeñas cantidades de proteasas en la luz intestinal van a degradar la mayor parte de estos péptidos, quedando solamente un estímulo muy bajo para la estimulación basal constante. Posterior a una ingesta de alimento, las proteínas de la dieta van a requerir de las proteasas pancreáticas para su digestión, y por lo tanto la concentración de proteasas libres para la degradación de estos péptidos van a disminuir, de manera que quedan sin degradarse y estimulan la liberación de CCK. Una vez ya esté digerido el alimento, nuevamente las concentraciones de las proteasas residuales se van a degradar y estos péptidos van a aumentar. Así se va a disminuir el estímulo para la secreción enzimática pancreática. Las enzimas pancreáticas que llegan al duodeno en forma activa son lipasa y amilasa. Las demás enzimas se secretan en forma inactiva en la forma de simógeno. Cuando estas llegan al duodeno, la enzima enteroquinasa presente en ribete en cepillo va a activar el tripsógeno a tripsina. La tripsina activa los demás simógenos a sus formas activas. Siguiendo con el cuadro clínico, encontramos que el dolor abdominal es el síntoma principal de la pancreatitis aguda. Puede variar desde una molestia leve y tolerable hasta un cuadro intenso, constante e incapacitante. De manera característica, el dolor se sitúa en la zona epigástrica y la región periumbilical. Se suele irradiar al dorso y también al tórax, los costados y la mitad inferior del vientre. El dolor suele ser más intenso cuando la persona está en decúbito y puede sentir algún alivio cuando se sienta con el tronco flexionado hacia adelante y las rodillas elevadas, como es la posición similar a la fetal. A menudo surgen náuseas y vómitos. Estas se desarrollan aproximadamente en las primeras 24 horas de evolución. Distensión abdominal por la hipomotilidad gástrica e intestinal y la peritonitis química. Por otra parte, encontramos el hemicinturón hiperalgésico izquierdo en los segmentos dorsales T7 y T8.
se extiende desde el epigastrio por las últimas costillas izquierdas hasta la región de la apófisis espinosa de T10 a T12. La zona hiperalgésica puede manifestarse como en mi cinturón izquierdo. Puede extenderse hasta el hombro y el glúteo homolateral. El paciente muestra un cuadro muy doloroso y está ansioso, situación que se advierte en la exploración física y son bastante frecuentes algunos signos y síntomas como taquicardia e hipotensión. A veces surge choque y puede ser consecuencia de hipovolemia, que es consecuencia del paso de proteínas de sangre y plasma, mayor formación y liberación de péptidos cínicos, efectos generales de las enzimas proteolíticas y lipolíticas que pasan a la circulación, y aproximadamente encontramos que del 10 al 20% de los casos encontramos manifestaciones en pulmones que incluyen estertores en ambas bases, derrame pleural, y este último se localiza más que todo a nivel izquierdo. Por parte de la exploración física, encontramos que se advierten un grado variable de dolor a la palpación, rigidez muscular del abdomen, pero en comparación con el dolor intenso, estos signos pudieran no ser tan impresionantes. Por lo regular disminuyen o desaparecen los ruidos intestinales. A veces se palpa en etapa ulterior de la evolución en la mitad superior del vientre un agrandamiento del páncreas con necrosis tabicada o un pseudoquiste entre las 4 y las 6 semanas. Al examen físico alrededor del ombligo hay una zona de color azuloso pálido que es el signo de Cullen. Como consecuencia del hemoperitoneo y otra zona violácea, rojiza, azulosa o pardo verdosa en los costados encontramos el signo de Turner, que denota la catabolia ística de la hemoglobina. Estos signos cabe destacar que son poco comunes y denotan la presencia de pancreatitis necrosante grave y un mal pronóstico. Como les comentaba en la palpación, vamos a encontrar algunos puntos importantes que podemos desarrollar en la pancreatitis aguda. Inicialmente encontramos el punto pancreático de Jardins, que el paciente debe estar con los brazos caídos, se describe a 6 centímetros del ombligo sobre una línea que se une a este con la axila derecha. Corresponde al conducto de Wilson en su desembocadura duodenal. El método de Grot se coloca al enfermo en decúbito dorsal con las piernas flexionadas. Debajo de la columna lumbar se pone un rodillo o almohada pequeña para provocar lordosis, con lo cual se acerca el páncreas en la pared anterior y se relaja la musculatura. La mano derecha del explorador se coloca sobre el borde externo del recto anterior, lo rechaza hacia la línea media permitiendo explorar el páncreas en la profundidad a nivel de su cruce con la aorta abdominal y la columna vertebral. Por último, encontramos el método de Malik-Guy, que es útil para palpar el cuerpo y la cola del páncreas. El enfermo se sitúa en decúbito lateral derecho con los muslos semiflexionados sobre el abdomen. En este caso, el médico coloca su mano derecha de modo que se encuentre frente al cartílago noveno a una distancia aproximada de 3 a 4 centímetros de reborde costal. Se deprime la pared abdominal anterior colocando los dedos debajo de la parrilla costal, en dirección a la región anterovertebral izquierda. Por último, se levanta la base de la mano y se unen los dedos en la profundidad por encima del estómago, que es rechazado a la derecha. La finalidad de este signo es contornear el obstáculo representando por el estómago y poder así provocar un dolor profundo en el páncreas. Hablando propiamente del diagnóstico de la pancreatitis aguda, por lo común se corrobora con la detención de mayor nivel de amilasa y lipasa sérica. Antes de esto debemos tener claro el cuadro clínico característico, análisis bioquímicos de laboratorio y las pruebas de imagen. Entonces, como les mencionaba, las cifras que son 3 veces mayores de lo normal o incluso cifras superiores prácticamente corroboran el diagnóstico si se descartaron otras entidades como perforación, isquemia e infarto del intestino. Sin embargo, al parecer no existe una relación neta entre la intensidad de la pancreatitis y la magnitud de los incrementos de las concentraciones de lipasa y amilasa sérica. Después de 3 a 7 días, incluso con signos persistentes de pancreatitis, las cifras de amilasa sérica total tienden a disminuir hacia lo normal. Sin embargo, los niveles de isoamilasa y lipasa pancreáticas pueden seguir siendo altos durante 7 a 14 días. No hay que olvidar que los aumentos de nivel de amilasa en suero y orina aparecen en muchas entidades diferentes a la pancreatitis. El incremento de 3
En tanto la cifra de lipasa sérica por lo común, encontramos que estos confirman el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Seguimos con otros datos de laboratorio que nos hacen muy presentes en este tipo de patología, como es la leucocitosis, de 15.000 a 20.000 leucocitos. Aparece a menudo. Los individuos con la enfermedad más grave presentan hemoconcentración de valor de hematocrito mayor de 44%, de hiperazolemia con nitrógeno ureico, que es el BUM, aproximadamente mayor de 22 miligramos sobre 100 mililitros, o con ambos elementos. Por la pérdida del plasma en el espacio retroperitoneal y en la cavidad peritoneal, encontramos por otra parte la hemoconcentración, que puede ser el precursor de la forma más grave de la enfermedad. En tanto, la hipersaroemia constituye un factor notable de riesgo de muerte. La hiperglucemia es frecuente y se debe a múltiples factores como disminución de la liberación de insulina, aumento del glucagón y una mayor concentración de glucocorticoides y catecolaminas. Aproximadamente el 10% de los pacientes tienen hiperbilirrubinemia, que es la bilirrubina sérica mayor de 68, y sin embargo la ictericia es transitoria y los niveles de incremento encontramos por parte de la fosfatasa alcalina y el aspartato aminotransferasa, que guardan correspondencia con las cifras séricas de bilirrubina y pudieran orientar hacia la presencia de la enfermedad de la vesícula biliar. Seguimos con las técnicas de imagen. En primer momento encontramos el RX de tórax y abdomen. El proceso inflamatorio puede afectar estructuras peripancreáticas y pudiéndose observar el hilio paralítico regional, asa centinela, que constituyen una dilatación del asa condicionada por un proceso inflamatorio de vecindad. En este caso vamos a encontrar también el borramiento del psoas y el signo de amputación del colon, como es la distensión del colon transverso. En otro caso encontramos la ecografía, que es el método inicial más útil, ya que evalúa la vía biliar y la presencia o ausencia de cálculos, así como cambios en el tamaño, forma y alteración de la ecogenicidad del páncreas, compatibles con el proceso inflamatorio. En estas imágenes logramos visualizar el páncreas de contornos desdibujados con discreta hipercogenicidad de la grasa peripancreática. Pueden verse masas focales intrapancreáticas como consecuencia de hematomas o colecciones líquidas que pueden manifestarse como lesiones hiperecoicas. Seguimos con el TAP abdominal simple o con contraste, que es la tomografía computarizada. A su vez confirma la impresión clínica de pancreatitis aguda, incluso si los niveles séricos de amilasa y lipasa no exceden el del triple. Como dato importante, la tomografía computarizada ayuda a orientar en cuanto a la gravedad de la pancreatitis aguda y los riesgos de la morbilidad y de mortalidad. Y para valorar las complicaciones del cuadro agudo, provee una buena evidencia de la presencia o ausencia de la pancreatitis. Su indicación es para clasificar. Por otra parte, encontramos los criterios tomográficos de Baltasar para la pancreatitis aguda. En este caso, estos criterios nos van a ayudar a corroborar qué nivel de severidad encontramos en el paciente. Cada uno de ellos va a tener una puntuación de 0 a 4 y por último, la suma de estos puntos nos van a dar el grado de necrosis y el índice de severidad de bajo, medio y alto. En esta imagen lo que logramos visualizar es la clasificación de Baltasar en un TAC sin contraste. En la figura 1, que nos muestra Baltasar A, es páncreas normal. En este caso encontramos el páncreas que presenta tamaño y realce normal, sin alteración en el tejido circundante. Las flechas muestran el contorno pancreático bien definido. En la figura 2, Baltasar B, encontramos aumento del tamaño del páncreas, que a su vez presenta leve aumento de su tamaño, que es lo que se logra visualizar en las flechas, sin alteraciones del tejido circundante. En Baltasar C encontramos inflamación del tejido adiposo peripancreático. En este caso, este tejido adiposo presenta aumento de su densidad sin colecciones líquidas. Y la figura D, encontramos colección líquida peripancreática única y una pequeña colección líquida por detrás de la cola pancreática. La figura 5, que es Baltasar E, encontramos dos o más colecciones líquidas peripancreáticas, extensas colecciones peripancreáticas en la parte anterior, que es lo que logramos visualizar en los asteriscos. Siguiendo con las técnicas de imagen, encontramos ahora la resonancia magnética, que nos aporta datos accesorios a la tomografía,
pero tiene como ventaja evaluar la extensión de la necrosis, inflamación y la presencia de líquido libre. A su vez, pues tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico de la pancreatitis aguda temprana en comparación con la TAC abdominal con contraste. Seguimos con la endoscopia, en donde permite visualizar una imagen mucho más detallada de la vía biliar y en el páncreas, ya que tras indicación que la pancreatitis aguda es para la detención de microlitiasis y lesiones periampulares, que no son fácilmente visibles para otros métodos. Seguimos con otra técnica de imagen muy importante que es la CEPRE. Ella se encarga de evaluar la vía biliar y el sistema ductal pancreático. Su máximo rendimiento es en pancreatitis severas por cálculos o en cuadros de colangitis, ya que combina la espirentomía con extracción de cálculos, reduciendo así la estancia hospitalaria, las complicaciones y la mortalidad. En casos de pancreatitis recurrente, puede detectar causas no comunes, como microlitiasis, divertículos periampulares, estenosis pancreática ductal, ampulomas, neoplasias intraductales, coledococele, disfunción del esfínter de Oddi, entre otros. En estos casos, debe efectuarse previamente una colangioresonancia que pueda aportar elementos de diagnóstico importante al permitir el estudio de la vía biliar y a su vez de la pancreática. Encontramos unos criterios de severidad que nos van a ayudar a visualizar la severidad, en este caso, de la pancreatitis del paciente. Iniciamos con los criterios de Ransom, que esta escala está basada en la medición de 11 factores, 5 que van a ser controlados en la admisión y 6 revisados a las 48 horas. La presencia de 3 o más de los siguientes factores predicen un mayor riesgo de muerte o la gravedad de la enfermedad con una sensibilidad aproximadamente del 60 al 80%. Encontramos que en las primeras horas encontramos factores como edad, leucocitos, glucemia, LDH y AST. A las 48 horas, el hematocrito, boom, calcio en suero, la presión parcial de oxígeno, déficit de base y secuestro de líquidos. Seguimos con la escala BISAP. Ya propiamente hablando de esto, el índice BISAP se calcula entre las primeras 24 horas de ingreso del paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda. Se basa en 5 variables: nitrógeno ureico, compromiso de conciencia, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, derrame pleural, que es evidenciado en imágenes, y la puntuación comprende desde 0, que es la ausencia de estas variables, o 5 puntos, que es la presencia de todas las variables, reflejando así una buena correlación con la evolución posterior y la sobrevida del paciente. Encontramos a su vez que la puntuación total, es decir, la suma de los criterios, de 0 a 2 va a ser una pancreatitis leve y de 3 a 5 una pancreatitis grave. Seguimos con la tabla 4 que logramos visualizar acá. Es la tabla de Apache 2, que utiliza 12 parámetros de los 34 que nos logran visualizar y dar la finalidad de observar un índice que refleje el nivel de los servicios recibidos. Así, pues, para calcular el score, que se suman a las 12 variables fisiológicas, la puntuación obtenida por edad y aquella obtenida por enfermedad crónica, además de ayudarnos a predecir el tipo de ataque, que aún así pues es más preciso que el de Ransom, que en la pancreatitis aguda de origen litiásico, que es la etiología que más predomina en nuestro medio. Nos va a ayudar a monitorear el curso de la enfermedad día a día y detectar tempranamente las complicaciones. Como desventaja encontramos que es complejo y es demasiado engorroso para su uso en la práctica clínica. Aún así pues nos presenta bastantes variables que todavía lo hace pues menos manejable. Siguiendo con la pancreatitis aguda, en la parte de las complicaciones, como se ha comentado, la clasificación de Atlanta define la pancreatitis aguda como leve o grave según presente o no complicaciones. En las complicaciones locales vamos a encontrar necrosis, pseudoquiste y absceso. Y en las complicaciones sistémicas encontramos insuficiencia respiratoria, shock, insuficiencia renal y la hemorragia digestiva alta. Cada una de ellas con unas características pertinentes que nos van a ayudar asimismo a poder visualizar cuáles son las complicaciones más predisponentes de nuestro paciente. Por último, en el diagnóstico diferencial, las entidades por incluir en el diagnóstico diferencial van a ser úlceras perforadas, salpingitis, embarazo ectópico, ruptura de quiste ovárico, diverticulitis, obstrucción mecánica intestinal,
colangitis, colecistitis, la perforación de víscera hueca y el infarto agudo de miocardio. Cabe destacar que en los estudios de imagen o en la endoscopia por lo común se identifica la úlcera duodenal penetrante. Cuando se perfora es fácil el diagnóstico, gracias a la presencia de aire libre intraperitoneal. En los estudios de imagen de abdomen, a veces es un poco difícil diferenciar entre colecistitis aguda y pancreatitis aguda, porque en las dos entidades puede haber incremento del nivel de amilasa sérica. El dolor que nace en las vías biliares se localiza más bien hacia el lado derecho o en el epigastrio y no propiamente en la zona periumbilical y puede ser más intenso. Por lo común no hay hilo dinámico. La ecografía ayuda a corroborar el diagnóstico de colecistitis y colelitiasis. La obstrucción intestinal por factores mecánicos se diferencia de la pancreatitis por el antecedente del dolor, las manifestaciones en la exploración del abdomen que presenta cambios que son característicos de la obstrucción mecánica. El médico por lo común sospecha la presencia de oclusión vascular mesentérica aguda en ancianos debilitados que presentan leucocitosis muy intensa, distensión abdominal y diarrea sanguinolenta, y al igual unos datos confirmados con la tomografía o con la angiografía. A veces va a surgir alguna confusión sobre la pancreatitis en casos de lupus eritematoso sistémico y pularteritis nudosa, porque en particular ambas tipos de inflamaciones del páncreas puede surgir como una complicación de los dos trastornos del tejido conjuntivo. Y por último, la cetoacidosis diabética suele acompañarse de dolor abdominal y mayores niveles de amilasa sérica total, lo cual simula muy cerca la pancreatitis aguda. Bueno, vamos a hablar acerca del tratamiento. Decimos que la valoración del tratamiento inicial en las primeras 4 horas tiene que ver con la analgesia, la reanimación con líquido, la predicción de la gravedad de la pancreatitis a través de los criterios de Radson y los criterios de Hals. También tenemos que valorar la respuesta sistémica y la clasificación de CIR, muy importante en esta patología, a través también de la falla orgánica. Otro aspecto sería la revaloración y el tratamiento entre las 4 y 6 horas. Tenemos que valorar la respuesta de la reanimación con líquidos, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, el gasto urinario y para ver cómo están esos hematocritos en estos pacientes. También identificar la causa de la patología a través de ecografías, antecedentes de consumo de alcohol, análisis de laboratorio, entre otros. Cabe resaltar que el traslado a la UCI o centro especializado en caso necesario va a ser por un deterioro o falta de respuesta al tratamiento inicial o apoyo intensivo por falla orgánica persistente o también al inicio de nutrición entérica. También una vez que se restaura la normovolemia, casi después de las 6 horas, iniciar tratamiento por sonda nasogástrica y si no hay éstasis gástrica, no antibióticos profilácticos ni probióticos. También cabe resaltar para un tratamiento conservador y vigilancias al menos diarias tenemos la evaluación clínica, que aquí tenemos que valorar las funciones cardiovasculares, respiratorias y renales y detectar la peritonitis o síndrome de compartimiento abdominal. También cabe resaltar una proteína C reactiva diaria, clasificar la gravedad leve, moderada y grave y crítica, detectar la intolerancia a los alimentos por vía entérica por una sonda nasogástrica y también hacer avanzar la sonda para alimentación nasodiyayunal y si es necesario considerar la nutrición parenteral complementaria para el día 4. Bueno, también es muy importante las indicaciones por imágenes con este protocolo pancreático, que rara vez en la primera semana. Para esto necesitamos para un deterioro clínico significativo y un aumento de la proteína C reactiva, para sospecha de complicaciones pancreáticas, para sospecha de isquemia intestinal, para hemorragia aguda, si se encuentra con estable o si se considera embolización, para síndrome compartimental abdominal y en caso de procedimientos intervencionistas para pacientes en deterioro con sospecha de complicaciones locales o infectadas o también tratamiento escalonado con drenaje inicial y también retrasar de 3 o 4 semanas con atención intensiva de apoyo si es posible. Bueno, cabe resaltar que si hay una respuesta existente o un deterioro secundario, repetir la CT y seleccionar la técnica de mínima invasión apropiada con base en la experiencia y equipos disponibles. Cuando hay un debridamiento retroperitoneal con asistencia de video o debridamiento nefroscópico
percutamiento, cuando hay debridamiento transluminal endoscópico o cuando hay drenaje e irrigación continua por sonda de grueso calibre. También cuando hay indicación para la paratomía, cuando hay falla del tratamiento escalonado, para debridamiento y drenaje adicional y cuando hay abdomen agudo. También cuando hay síndrome de compartimiento abdominal grave, que es raras veces. Bueno, vamos a hablar aquí también que es muy importante para estos pacientes una fluidoterapia y una analgesia, una mayor nutrición y a su vez una endoscopia. Y a través de 200 a 500 milímetros por hora o de 5 a 10 kilogramos. También 2500 a 4000 milímetros en las primeras horas. Es muy importante también en este tratamiento una CEPRE en sus indicaciones. Una leve, que no está indicada la CEPRE, y cuando existe una colangitis va a estar indicada la CEPRE precoz. Cuando está severa ya estaría indicada la CEPRE ante signos de empeoramiento clínico asociados a obstrucción biliar sostenida. Bueno, aquí podemos ver un cuadro donde nos muestra el diagnóstico de esta pancreatitis agudas y sus criterios, que son los siguientes, que van a ver cuando hay un abdomen, dolor abdominal, una elevación de la amilasa o la lipasa mayor a 3 veces, o cuando hay imagen confirmatoria en ecografía o tomografía. También cabe resaltar aquí que en esta gráfica nos dice cuando evalúa su severidad, cuando hay una resucitación inicial, cuando determina su etiología, o sea, sus causas. Y a través de esto vamos a encontrar si este paciente se considera paso a UCI o una referencia especializada, o también si se considera un manejo conservador con colecistomía en la misma hospitalización. Bueno, ya aquí podemos encontrar el control del dolor. Tenemos que en el control del dolor los opioides son seguros, como la hidromorfona o el fentanilo. Esto van a ser vía intravenosa. El fentanilo se usa cada vez más debido a su mejor perfil de seguridad y especialmente en función renal. Tenemos también la meperidina, que ha sido favorecida sobre la morfina para la analgesia en la pancreatitis porque los estudios mostraron que la morfina causó un aumento en la presión del esfínter de Oddi. Bueno, ya en esta diapositiva vamos a hablar acerca de las complicaciones locales, que estas se van a vivir en las colecciones líquidas agudas o colecciones necróticas agudas. En las colecciones líquidas agudas tenemos los pseudoquistes infectados, la resolución espontánea, la compresión de infección, los antibióticos y drenaje endoscópico, y en la colección necrótica aguda tenemos la necrosis cavitada, la resolución espontánea, también tenemos la compresión infecciosa, también tenemos los antibióticos, drenaje y la necrostomía. Bueno, aquí hablando de la parte de nutrición del paciente, tenemos que la nutrición sería por vía oral, depende de la gravedad, en ausencia de hilo o náuseas o vómitos dentro de las 24 horas. Tenemos que enteral se recomienda en lugar de la nutrición parenteral en pacientes con pancreatitis aguda, moderadamente grave y grave, que no pueden tolerar la alimentación oral. También cuando se necesita la sonda de alimentación nasoyunal, si no debe iniciar la alimentación nasogástrica. También cuando hay altas en proteína y bajas en grasa, como el pectamen. Tenemos motonización, signos vitales, diuresis cada hora, electrolitos primeros 48-72 horas y los gases arteriales.
Bueno, ya hablando aquí de la pancreatitis crónica, es un proceso de larga evolución que consiste en una alteración de la estructura debido a debido a una fibrosis, inadecuada cicatrización, que es progresivo en el tiempo y que determina una destructura de toda la glándula, llegando al final a alterar todas las funciones de este órgano. La fibrogénesis pancreática en la actualidad es uno de los mayores avances de la fisiopatología de la pancreatitis crónica. Es el descubrimiento del papel que tienen las células estrelladas en la fibrosis pancreática. Las células estrelladas derivan su nombre por su morfología en forma de estrella. También se encuentran en otros órganos como lo son el riñón, hígado, pulmón y se han relacionado con enfermedades que cursan fibrosis como un ejemplo sería la cirrosis. En el páncreas se van a localizar en la porción exocrina, especialmente en los espacios periacinar, perivascular y periductal. En condiciones normales, sus propiedades contráctiles ayudan a regular las presiones en estos compartimientos y además pueden contribuir a mantener la matriz extracelular y tienen capacidades limitadas de migración y proliferación. En cuanto a su origen, en algunos estudios pues sugieren que provienen de la médula ósea. En un porcentaje importante son las células que tienen un estado basal de reposo y un potencial de transformación a células activadas similares a los miofibroblastos. En condiciones basales, tienen la propiedad de acumular grasa en su citoplasma. Para la identificación inicialmente se utilizó lo que viene siendo la vitamina A marcada que se fijaba en el citoplasma. Posteriormente, además se encontraron en su citoplasma filamentos de desmina y proteína glial fibrar ácida, la cual permite distinguirlas de fibroblastos. La activación e inactivación del tripsinógeno a nivel intrapancreático y formas genéticas de pancreatitis crónica. Bueno, en condiciones normales la mayoría de las enzimas pancreáticas van a ser secretadas de forma inactiva para ser activadas en la luz duodenal. Sin embargo, una escasa cantidad del tripsinógeno humano se puede autoactivar lentamente a tripsina en el páncreas. Existen mecanismos protectores que van a evitar el desarrollo de la pancreatitis. La primera línea de defensa contra la tripsina activada es una proteasa conocida como el inhibidor intrapancreático de tripsina o como proteasa de serina inhibidor de tripsina casal tipo 1. Inactiva la tripsina, aunque solamente en su forma transitoria debido a que el complejo tripsina-SPINK1 también sirve como sustrato para la tripsina, con lo cual hay una degradación del SPINK1 y se restaura la actividad de la tripsina. Otro mecanismo de protección es la existencia de diferentes clases de tripsinógenos en el jugo pancreático. En la actualidad se conocen tres tipos de tripsinógeno que se clasifican de acuerdo a su movilidad. Está el tripsinógeno catiónico, también llamado proteasa serina 1, el tripsinógeno aniónico y el mesotripsinógeno. El tripsinógeno catiónico se autoactiva con mayor facilidad y es más resistente a la autólisis. Inicialmente se encontraron mutaciones del gen productor de tripsinógeno catiónico localizado en el brazo del cromosoma 7. La mutación más frecuente es la R122H. Estas mutaciones aumentan la activación intrapancreática del tripsinógeno y algunas también impiden la lisis de la tripsina activada, favoreciendo un daño por la tripsina activada. Esto conduce a un estado de inflamación crónica que estimula la fibrosis pancreática. Bueno, la activación del tripsinógeno. Recientemente también se han encontrado unas mutaciones relacionadas con el tripsinógeno aniónico denominada G191R, que al parecer inducen una protólisis de tripsina y tienen un papel protector. Es la primera evidencia de una variante genética protectora de pancreatitis crónica. Es una mutación
poco frecuente con escaso impacto en la mayoría de los casos. El inhibidor de proteasas de serina casal tipo 1, que es el SPINC, en muchos pacientes no se encuentra ninguna de las mutaciones relacionadas con el tricinógeno catiónico, lo cual hace pensar en mutaciones de otros genes. Recientemente se encontraron mutaciones en el SPIN1, la más frecuente es la mutación N34S, demostró en el 25% de los pacientes con pancreatitis familiar, en el 16% de las pancreatitis idiopáticas y en el 20 al 30% de las pancreatitis en los pacientes con pancreatitis tropical. Secreción de bicarbonato y el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que es el CFTR. Los conductos pancreáticos tienen tres funciones principales. En primera instancia está el promover soporte estructural para el tejido acinar pancreático, transportar las enzimas producidas en el acino y, por último, secretar líquido y bicarbonato a una concentración 6 veces mayor a la concentración plasmática. El páncreas humano produce alrededor de 2.5 litros de líquido diario que característicamente es isotónico, con una lata de concentración de bicarbonato de 140 milimol y una relativa baja concentración de cloro de 20 milimol y un pH de 7.5 a 8. Su principal función es contrarrestar el ácido gástrico que ingresa al duodeno. Además solubiliza macromoléculas que previniendo la agregación de las enzimas digestivas y las mucinas. El principal control en sus secreciones por vía neurohormonal, por la estimulación vagal y por las hormonas secretinas liberadas por las células duodenales en respuesta a la presencia del ácido. El primer paso de la secreción del bicarbonato es el ingreso a la célula a través de la membrana vasolateral. Puede ingresar como bicarbonato por un mecanismo de cotransporte con el sodio o también se puede formar a partir del ácido carbónico por la combinación de dióxido de carbono y agua por medio de la enzima anidrasa carbónica. El siguiente paso es la secreción de bicarbonato. El siguiente paso en la secreción del bicarbonato es la salida a través de la membrana apical hacia la luz del conducto de salida. El siguiente paso en la secreción del bicarbonato es la salida a través de la membrana apical hacia la luz de los conductos pancreáticos. Aún no se encuentran completamente dilucidados los mecanismos de la secreción de bicarbonato y de líquidos en humanos. Existen varias hipótesis que explican la producción en contra de un gradiente de concentración. Los conductos pancreáticos, a diferencia de otros epitelios, tienen la característica única de no absorber sodio. Este ion en el páncreas solamente es secretado por vía paracelular. Las secreciones de cloro es muy importante en los conductos proximales por un receptor denominado receptor de conductancia transmembrana de fibrosis quística, que es un canal de transporte que depende del AMP cíclico y que también puede transportar hidróxido de carbono. El CFTR es una proteína transmembrana para la secreción de cloro y el bicarbonato que se localiza en la membrana apical que permite la secreción de líquidos y electrolitos, especialmente en el sistema respiratorio y el sistema digestivo. En el páncreas se encuentra localizado en la región centroacinar y región proximal a los conductos pancreáticos. Inicialmente la permeabilidad en el CFTR es menor para el bicarbonato, con lo cual favorece una mayor secreción de cloro y líquido. Para el hidróxido de carbono, la permeabilidad del CFTR es dinámica y depende de la concentración del cloro. Cuando la concentración intraluminal es menor de 20 milimol por litro, se produce un cambio en la permeabilidad del receptor y aumenta para el transporte del hidróxido de carbono. Recientemente también se encontró otro mecanismo en la membrana apical de transporte de estos aniones conocido como el SLC26, que intercambia cloro hacia el interior de la célula e hidróxido de carbono.
hacia los conductos. Estos mecanismos son interrelacionados y se potencian produciendo un líquido con altas concentraciones de bicarbonato y agua. Se han descrito diferentes mutaciones que pueden afectar la función del CFTR, que altera la formación del líquido pancreático produciendo un líquido viscoso, con aumento de la formación de tapones proteicos y posteriormente de cálculos intraductales. Además, baja la concentración de bicarbonato, disminuye el pH y favorece la activación enzimática que ocasiona daño pancreático. Las mutaciones más conocidas son de carácter recesivo, que se caracteriza por la disfunción pulmonar e insuficiencia pancreática denominada fibrosis quística. Recientemente también se han encontrado algunas mutaciones en pacientes con pancreatitis crónica de otras etiologías como la pancreatitis crónica idiopática, en la cual su frecuencia es 6 veces mayor de la estimada. En algunos estudios se han analizado la totalidad de las mutaciones de los genes CFTR y PRCS1 y el SPIN1 en pacientes con pancreatitis idiopática. Se encontraron que el 25 al 30% tienen mutaciones del gen CFTR y solamente una minoría tiene mutaciones en los otros genes. Por esta razón se estima que la mayoría de las pancreatitis idiopáticas pueden corresponder a formar formas atípicas de fibrosis quística. También la mutación del CFTR se ha encontrado presente en casos de pancreatitis relacionadas con el alcohol. La pancreatitis por alcohol. El alcohol es la etiología más frecuente de la pancreatitis crónica. Se encuentra relacionada con el nivel de consumo. Solamente un pequeño porcentaje de alcohólicos desarrolla la enfermedad, lo cual sugiere que se requiere de una susceptibilidad especial para su desarrollo. Las teorías iniciales planteaban de que el daño primario por el alcohol estaba dirigido a los conductos pancreáticos. Sin embargo, estudios recientes no lo confirman. Es probable que la ingesta crónica de licor ocasione una disfunción del CFTR que conduce a la formación del líquido pancreático proteico muy viscoso que puede producir obstrucción mecánica e interferir con la secreción enzimática y facilitar la activación intracelular de las enzimas pancreáticas. Algunos estudios han encontrado en menor proporción otras mutaciones del SPIN1 y pancreatitis crónica relacionada con el alcohol. El páncreas tiene la capacidad enzimática de metabolizar el alcohol por dos vías. La principal es la vía metabólica en el páncreas, es la vía no oxidativa, que produce esteres de colesterol y esteres de ácidos grasos que aumentan el estrés oxidativo y la fragilidad de las membranas lisosomales y de los gránulos decimógenos, facilitando la activación enzimática intracelular temprana. La segunda es la vía oxidativa que produce acetaldehído, el cual activa las células estrelladas conduciendo fibrosis. Adicionalmente, el alcohol, el acetaldehído y los metabolitos de la vía no oxidativa aumentan los niveles de citoquinas que favorecen la pancreatitis por alcohol. El alcohol es la etiología más frecuente de pancreatitis crónica. Se encuentra relacionada con el nivel de consumo. Solamente un pequeño porcentaje de alcohólicos desarrollan esta enfermedad, lo cual sugiere que una susceptibilidad especial para su desarrollo. Las teorías iniciales planteaban de que el daño primario por alcohol estaba dirigido a los conductos pancreáticos, mas sin embargo, estudios recientes no lo confirman. Probablemente que la ingesta crónica de licor ocasione disfunción del CFTR que produce a la formación de un líquido pancreático proteico muy viscoso que puede producir obstrucción mecánica e interferir con la secreción enzimática y facilitar la activación intracelular de las enzimas pancreáticas. Algunos estudios han encontrado en menor proporción otras mutaciones en el SPIN1 en pancreatitis crónica relacionada con el alcohol.
El páncreas tiene la capacidad enzimática de metabolizar el alcohol por dos vías. La vía principal metabólica en el páncreas es la vía no oxidativa, la cual produce esteres de alcohol y esteres de ácidos grasos que aumentan el estrés oxidativo y la fragilidad de las membranas lisosomales y de los gránulos decimógenos, facilitando la activación enzimática intracelular temprana. La segunda es la vía oxidativa, que produce acetaldehído, el cual activa las células estrelladas conduciendo a fibrosis. Adicionalmente, el alcohol, el acetaldehído y los metabolitos de la vía no oxidativa aumentan los niveles de citoquinas que favorecen la necroinflamación y también estimulan las células estrelladas. Bueno, hablando ya un poco de los síntomas, en la parte clínica hay tres componentes importantes que hay que resaltar, como lo son el dolor, la maldigestión y la diabetes. Usualmente el dolor se localiza en el epigastrio y se puede irradiar al dorso. La maldigestión se manifiesta por estratorrea y por pérdida de peso. Y en cuanto a la diabetes mellitus, se puede desarrollar a lo largo de la enfermedad, se clasifica como tipo 3C de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes y se caracteriza por la destrucción de las células productoras de insulina y de células productoras de glucagón. La coexistencia de este daño aumenta el riesgo de hipoglicemia por la deficiencia concomitante en la síntesis de glucagón. Bueno, inicialmente para hablar del diagnóstico de pancreatitis se debe tener en cuenta que se manejan tres criterios esenciales. En la práctica, al menos dos de los siguientes tres criterios, que son dolor abdominal característico, amilasa y lipasa plasmática mayor de 3 veces el valor de referencia máximo y la evidencia radiológica de pancreatitis. Sin embargo, cualquier combinación de estos criterios es importante que se tenga en cuenta. El primero es el dolor característico en epigastrio de inicio agudo, intenso, persistente y a menudo irradiado a dorso, pero en algunos pacientes el dolor no puede ser típico. El segundo, es importante tener en cuenta que tanto la lipasa y la amilasa pueden estar elevadas mayor de 3 veces de su valor de referencia máximo, y esto podría explicarse por las diferencias de la cinética de ambas enzimas, ya que la lipasa comienza a elevarse dentro de las 4 o 8 horas posteriores al inicio de la pancreatitis y presenta un pico máximo a las 24 horas y comienza a descender entre los 8 y 14 días, mientras que la amilasa a menudo aumenta de las 6 a las 24 horas, usualmente presenta un pico a las 48 y típicamente tiende a normalizarse durante los siguientes 5 o 7 días. Además, la determinación de la amilasa puede ser normal en pancreatitis causadas por alcohol o por hipertriglicemia. También se debe tener en cuenta los hallazgos imagenológicos, que en la práctica cotidiana la ecografía es el estudio inicial por imagen más utilizado. Tanto la tomografía y la resonancia magnética usualmente no son necesarias para establecer el diagnóstico de pancreatitis y tienen un rol principalmente en los casos donde existe duda diagnóstica. Siguiendo con el diagnóstico, es importante que se tenga en cuenta la historia clínica y el examen físico. Aquel dolor abdominal en el cuadrante superior izquierdo de región periumbilical o epigastrio por la común aparece súbitamente y puede generalizarse o irradiarse hacia tórax y espalda media, que inicia después de la ingesta de una comida grasa o de alcohol, que se asocia a náusea, vómitos y sensación de llenura, distensión abdominal, hipo, indigestión y oliguria, es sugestivo a pancreatitis. También se debe tener en cuenta los hallazgos físicos, que son variables y pueden incluir fiebre, hipotensión, taquicardia, taquipnea, ictericia y algunos signos característicos que son los llamados signos de irritación peritoneal, como los que encontramos en el signo de Cullen, que es equimosis y edema del tejido subcutáneo, y el signo de Gray-Turner, que es equimosis en el flanco. Se asocian a pancreatitis grave y denotan mal pronóstico. Es importante también detallar los antecedentes personales del paciente, ya sea cálculos biliares, ingesta de alcohol, fármacos, hiperlipidemia, trauma o procedimientos invasivos abdominales recientes y antecedentes familiares de enfermedad pancreática.
Los exámenes de laboratorio deben ser específicos para realizar una valoración completa y sistemática del paciente. Incluyen hematología completa, panel metabólico, triglicéridos, función renal y hepática, niveles de lipasa y amilasa, lactato deshidrogenasa, calcio, magnesio, fósforo, si hay antecedentes de abuso de alcohol y uroanálisis. También, de acuerdo a cada paciente, se le puede pedir un PCR, un gases arteriales y niveles de interleucina 6 y 8. Los niveles de lipasa son más sensibles y específicos que los de amilasa. Pueden existir hiperamilasemia en insuficiencia renal, parotiditis, isquemia y obstrucción intestinal. También macromilasemia y por uso de múltiples medicamentos. La lipasa puede encontrarse elevada espontáneamente en los casos de peritonitis bacteriana, isquemia intestinal y exofagitis. Bueno, en los estudios imagenológicos tenemos la radiografía de tórax y abdomen, la ecografía abdominal, la tomografía computarizada y la tomografía dinámica y la resonancia magnética. Pero los estudios hablan de que a todo paciente se le debe realizar una ecografía, la cual es útil para el diagnóstico de pancreatitis biliar, pero limitado en presencia de gas intestinal superpuesto y coledocolitiasis, y no es útil para evaluar pronóstico. La tomografía es el método diagnóstico estándar para la evaluación radiológica de la predicción y pronóstico de severidad de la pancreatitis y es de elección para el diagnóstico diferencial en pacientes con dolor abdominal severo que lo simulen o con síntomas atípicos y elevaciones leves de enzimas pancreáticas séricas, y en caso de fracaso terapéutico conservador o en el marco de deterioro clínico, el tiempo óptimo para realizar es de 72 a 96 horas después del inicio de los síntomas. La resonancia magnética es útil en casos de hipersensibilidad al medio de contraste y muestra ventajas sobre la tomografía para evaluar el conducto pancreático principal y la presencia de colecciones. También tenemos la CPRE o colangiopancreatografía retógrada endoscópica, que se utiliza en casos de coledocolitiasis y es similar a la colangiopancreatografía por resonancia magnética, método no invasivo que requiere un gadolonio. Ya que tenemos que la ecografía es uno de los métodos diagnósticos más fáciles y menos invasivos, tenemos los criterios de Baltasar, que estos nos permiten evaluar el grado de severidad de la pancreatitis. Tenemos que se evalúen puntajes y categorías según el grado de la lesión, que tenemos que A, que sea normal, B, que tenga agrandamiento difuso del páncreas, B, que tenga anomalías intrínsecas del páncreas asociado a cambios del tejido peripancreático, D, que tenga presencia de una colección mal definida y por último la presencia de 2 o más colecciones líquidas mal definidas. Si tenemos la suma de 0 a 3 puntajes, tenemos que es un criterio de severidad bajo, de 4 a 6,5 y de 7 a 10 alto. Pero también tenemos un tipo de criterios pronósticos o escalas que nos permite identificar la severidad al ingreso del paciente, nos permite determinar si ingresa a cuidados intermedios o intensivos, decidir al inicio de terapia efectiva y oportuna y evaluar el riesgo de morbimortalidad. Una de estas escalas son los criterios de Ranson, con una sensibilidad del 80% en las primeras 48 horas, que valora 11 factores, 5 al ingreso y 6 a las 48 horas, y que tiene un valor de mayor de 3 puntos que se considera una pancreatitis grave. También tenemos otras como es la de Apache 2, que tiene una sensibilidad del 95 y al utilizarse diariamente en pacientes en cuidados intensivos valora 12 criterios, donde un puntaje mayor a 8 es considerado un riesgo de muerte y es mayor a medida que aumenta el score. También tenemos los criterios de Glasgow, que tiene una sensibilidad del 80% y suele utilizarse en las primeras 48 horas. También tenemos muchos criterios de severidad y de pronóstico, donde encontramos los de BISAP, que evalúa 5 criterios como son el BUN, la edad, el deterioro mental, el CIS y la función pleural. También tenemos el HAPS y el POC, que tiene una sensibilidad parecida al del Apache y el Glasgow. Se puede observar, ahí tenemos el criterio de Ranson, que nos ingresa al ingreso de las 48 horas y tiene unos factores muy fáciles de evaluar como son la edad, los glóbulos blancos, la glucemia, que los podemos hallar gracias a los laboratorios que ya hemos mandado al paciente.
Bueno, entrando ya a lo que se domina el tratamiento, es imprescindible realizar un diagnóstico preciso, un triaje apropiado y cuidados de soporte de alta calidad, monitoreo, tratamiento de las complicaciones y prevención de las recaídas. La pancreatitis leve puede tratarse ambulatoriamente con analgesia oral, sin embargo, la mayoría requiere hospitalización. Las primeras de 48 y 72 horas deben enfocarse en detectar el empeoramiento monitoreando la presión arterial, la saturación de oxígeno, el gasto urinario de cada 1 a 2 horas inicialmente, la presencia de hipotensión y taquicardia. La hipoxemia y la oliguria mayor a 48 horas indica una FO persistente y si no responde con fluidoterapia intravenosa adecuada requiere manejo en UCI y probablemente radiología intervencionista y abordaje endoscópico quirúrgico. El examen físico debe repetirse cada 4 o 8 horas vigilando por alteración del estado mental y rigidez abdominal que indica líquido en el tercer espacio o síndromes coronarios. Las primeras 6 a 12 horas deben realizarse el panel metabólico completo, hematológico, niveles séricos de calcio, magnesio, glucosa y BUN, según el estado del paciente. La hipocalcemia e hipomagnesemia deben corregirse vía intravenosa. Los niveles de BUN elevados indican hidratación inadecuada o injuria renal, lo que obliga a incrementar el aporte de líquidos IV. La tomografía abdominal debe repetirse si hay pobre respuesta a la terapia estándar para evaluar complicaciones o empeoramiento del cuadro clínico. Para entrar ya en tratamientos específicos tenemos el control del dolor. El dolor atribuido a la inflamación pancreática a menudo se irradia a tórax y a los flancos. Causa espasmos reflejos de la musculatura de la espalda que aparecen como consecuencia de la convergencia del sistema nervioso somático, con aferentes viscerales en el asta medular dorsal. Las respuestas simpáticas descendentes ocasionadas por la percepción dolorosa producen una serie de alteraciones indeseables como son el hilio, la taquicardia, la agitación, la hipertensión, el aumento del consumo de oxígeno, que pueden controlarse al menos en parte con una buena analgesia. Entre los medicamentos más utilizados tenemos los opioides, que pueden ser una opción apropiada para el tratamiento del dolor en pancreatitis aguda. Comparados con otras opciones analgésicas, pueden reducir la necesidad complementaria. Actualmente no hay diferencia en el riesgo de complicaciones entre la pancreatitis y los eventos adversos clínicamente graves entre los opioides y otras opciones de analgesia. Sin embargo, también tenemos los denominados AINES, que son un grupo grande, que entre los más utilizados tenemos para el tratamiento del dolor agudo se encuentra el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolac y los denominados AINES atípicos como la dipirona, el paracetamol, son buenos analgésicos para el dolor leve a moderado. También tenemos las dosis de opioides vía intravenosas, que entre los más utilizados son la mepiridina y la morfina. La mepiridina de 1 miligramo de kilogramo de a 3 a 4 miligramos kilogramos días y la morfina de 0,1,15 miligramos a 0,3 y 0,5 miligramos kilogramos días. Siguiendo con la reanimación con fluidos, las pérdidas sustanciales en el tercer espacio y la explosión de volumen intravascular, hipovolemia, llevan a una hipoperfusión del lecho esplénico, son predictores negativos para la pancreatitis aguda, ya que causan hemoconcentración y azoemia. Hay diferentes estudios retrospectivos que sugieren que la administración agresiva de fluidos durante las primeras 24 horas reducen la morbimortalidad. La mayor de las guías actuales proveen directrices para su administración temprana y vigorosa. Es más importante que se administren entre las 12 y 24 horas y da muy poco valor después de estas. Se recomiendan la solución de cristaloides balanceadas a 200 a 500 mililitros hora o de 5 a 10 mililitros kilogramos peso hora. Y el lactato de Ringer también es superior a la solución salina normal, pues reduce los marcadores inflamatorios como es la PCR y la incidencia de CIRS. También tenemos que la manera práctica de medir la adecuación de la fluidoterapia y del estado de hidratación es mediante un monitoreo cardiopulmonar, medición horaria del gasto urinario, monitoreo del hematocrítico y la corrección del BUN y la creatinina, lo cual ha demostrado que limita la necrosis. Un hematocrito al ingreso de 44-47% asociado a disminución de las primeras 24 horas
es considerado un riesgo mayor para desarrollar necrosis. El primer riesgo de la restitución de fluidos es la sobrecarga de volumen que incrementa el riesgo de un síndrome coronario agudo, una sepsis, necesidad de intubación y muerte, por lo cual esto debe adaptarse según el grado de depresión del volumen intravascular y la reserva cardiopulmonar disponible, teniendo consideraciones especiales en pacientes con falla renal y falla cardiopulmonar. Siguiendo con la nutrición, en la última década el soporte nutricional se ha convertido en uno de los puntos claves en el tratamiento de la pancreatitis aguda. Principalmente en la pancreatitis hay indicaciones de nutrición especializada desde el ingreso, siendo la elección de la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral administrada de forma precoz. Se recomienda la utilización de dietas poliméricas en los que se presentan los tres nutrientes básicos: proteínas, hidratos de carbono y grasa, acompañado de líquidos claros. La nutrición parenteral es más cara y más riesgosa y menos efectiva que la nutrición enteral en pacientes con pancreatitis y se reserva como segunda línea. En la pancreatitis leve, sin focos infecciosos o necrosis, pueden iniciarse en nutrición enteral desde el ingreso con dieta blanca, blanda o sólida, baja en grasa, en ausencia de dolor intenso, náuseas, vómitos, delirio, sin esperar normalización de los niveles de enzimas pancreáticas. Es segura y está asociada con una estadía hospitalaria más corta en comparación con la dieta de líquidos claros avanzados lentamente a dieta sólida. En pancreatitis grave e intolerancia a la vía oral, cuando se agravan los signos clínicos de pancreatitis con la nutrición enteral, está indicado la nutrición parenteral. Aún así, se recomienda mantener una mínima perfusión de nutrición enteral para preservar el efecto trófico de la musculatura intestinal. Puede iniciarse en los primeros 3 a 5 días cuando mejoran los síntomas y los marcadores inflamatorios por sonda nasoyeyunal, que es mejor que la nasográfica, pues disminuye la secreción pancreática, previene el riesgo de translocación bacteriana del intestino al páncreas e infecciones, disminuye la necesidad de intervenciones quirúrgicas y acorta estadías hospitalarias. Por último, tenemos el tratamiento endoscópico con la CPRE o pancreatografía retrógrada endoscópica, que con esfinterotomía, que disminuye la mortalidad y complicaciones comparadas con los casos no esfinterotomizados. Su uso se limita a pacientes con colangitis sobreagregada o pancreatitis biliar y debe ser urgente en las primeras 24 horas. Como tratamiento en coledocolitiasis documentada por imágenes o hallazgos altamente sugestivos de cálculos persistentes en el conducto biliar, por ejemplo, ictericia, aumento progresivo de las pruebas de función hepática o dilatación persistente en el conducto biliar. No hay un beneficio alguno en ausencia de estas manifestaciones. La pancreatitis leve biliar, o como prueba de diagnóstico antes de la colecistotomía, la endoultrasonografía se utiliza como plataforma para el tratamiento mínimamente invasivo de pseudoquiste con necrosis de la pared pancreática.